¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien. Muy bien. Aquí, a hablar, a compartir un ratito agradable. Muy bien. Pues nada, no sé cómo ves el tema de la alimentación ecológica. Nos han invitado aquí a comentar un poco oportunidades, retos, etcétera. ¿Qué tal? Pues nos han pegado una pillada elegante, como acostumbran a hacer. Pero bueno, yo creo que el tema vale la pena, ¿no? Hablar de la alimentación ecológica, porque yo que estoy acostumbrado a hacer estudios de todo tipo, la verdad es que no me imaginaba que podría llegar a tener el presente y el futuro a corto plazo que tiene ya, ¿no? La verdad es que los datos son tumbativos, está creciendo de manera imparable, ¿no? Y yo creo que la gran distribución, que tú sabrás más de eso, Nacho, pero la gran distribución se ha dado cuenta, ¿no? Hombre, sí, yo creo que hay factores que están acompañando, ¿no? Por un lado, pues toda la estrategia de la granja a la mesa de la Unión Europea, que incide mucho en potenciar la agricultura ecológica, pero ya no solo esa estrategia, sino que de alguna manera ya se venía incrementando esa producción y también el consumo de alimentos ecológicos, ¿no? En Europa en los últimos 10 años pues se ha duplicado el gasto y hay países a nivel europeo que tienen ya una trayectoria muy larga, ¿no? de consumo de alimentos ecológicos, y yo creo que hay muchas oportunidades en el mercado exterior para los que quieran exportar, productores que quieran exportar, y en el mercado nacional de crecer, ¿no? Pasa que es que cuando se habla de alimentos ecológicos, yo la verdad es que no lo tenía claro. Y cuando lo hemos ido estudiando hemos visto una serie de lo que nosotros llamamos key drivers, ¿no? O drivers, o sea, conductores, ¿no? Por los que la gente pues los compra. Y nos hemos sorprendido mucho porque hemos visto que no tiene que ver tan solo con lo que sería el origen, ¿no? Sino que tiene que ver con mucho más. Tiene que ver con cómo han sido criados esos animales o esos campos, cómo han sido incluso trazables desde el punto de vista de quién los ha hecho. O sea, si se respeta en este sentido no solo la mano de obra, sino la idiosincrasia, ¿no? de los lugares. Tiene que ver, por supuesto, con que sea medioambientalmente sostenible y tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces yo creo que es tumbativo, y la prueba está en que el público a mayor, digamos, cultura y a mayor edad, más, ¿no? se nota esta preocupación. Que ojo, que estamos hablando de que llegan a suponer casi un tercio de la cesta de la compra de según qué cliente. Sí, además, mira, yo creo que un poco los retos están un poco ahí por donde tú apuntabas, ¿no? Y tanto en la alimentación ecológica como en general en el sector agroalimentario, ¿no? El reto está en ser capaces de comunicar y de llegar a la sociedad en ese cómo se elaboran los alimentos, ¿no? Donde hay muchas preguntas y cada vez más exigencia por parte de la sociedad y de los consumidores, pero es que también hay mucha exigencia y muchos retos de los productores y de las empresas agroalimentarias a la hora de sacar esa producción agroalimentaria con las garantías que el mercado está reclamando, ¿no? Y eso, además de cumplirlo, hay que comunicarlo. Y ahí es donde está, creo, el verdadero reto de los alimentos ecológicos y de la agroalimentación. Totalmente de acuerdo. Además pone en valor incluso cosas que antes a lo mejor era difícil poner en valor, como por ejemplo cómo se han hecho las cosas, quién las ha hecho. Y en ese sentido, cuál ha sido, pues vamos, casi que el nombre de la vaca, ¿no? O sea, llevándolo ya al extremo. Es interesante ver también cómo se va relacionando eso, cómo se relaciona con la educación, ¿no? Con la educación, sobre todo de estas familias que tienen hijos pequeños. Estamos hablando de gente, pues eso, 30 y muchos, cuarentones, incluso cincuentones, ¿no? Que intentan trasladar a sus hijos pues un modo de ver la vida, seguramente también porque lo estudian en el colegio, ¿no? Lo que pasa es que nuestros hijos se lo creen. Entonces, en ese sentido, pues es muy chulo ver cómo se inician, ¿no? En el estudio que pudimos hacer vimos que había como dos velocidades, ¿no? El principiante, que toma conciencia, sobre todo pues a través de los huevos, de algo tan sencillo como los huevos, como han sido huevos ecológicos, o los lácteos, o las verduras, o las frutas. Y a partir de ahí ya se va extendiendo, digamos, ¿no? esa cultura. Así que yo creo que es verdaderamente sorprendente ver cómo no solamente es postureo, sino que no es nada de postureo. Es que verdaderamente forma parte, digamos, del core, ¿no? de lo que sería la alimentación del futuro. Desde luego, y además yo creo que en los últimos años se ha ido poco a poco retroalimentando un poco toda esa demanda, ¿no? Es decir, poco a poco se ha ido viendo cómo los consumidores empezaban, sobre todo a nivel europeo, a apostar por esos alimentos ecológicos, también en España.
eso ha ido generando pues, una cultura que ha ido provocando que incluso emprendedores comerciales, emprendedores del pequeño comercio, hayan creado sus negocios alrededor de la alimentación ecológica. Y tenemos comercio especializado en muchas ciudades españolas, también en Zaragoza, comercio especializado dedicado a la alimentación ecológica, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que eso es un germen que ya está fructificando, y de hecho, pues bueno, muchos cocineros cuentan con alimentos ecológicos en sus recetas. Incluso la gran distribución está apostando por los alimentos ecológicos y está dando cada vez más espacios lineales a este tipo de productos, lo cual, pues evidentemente es muestra de que hay una demanda que y esa justamente es la prueba del 9, porque si me dijeras, no, es que esto solamente se compra en determinados comercios como para gente friki, ¿no? Cuando antes decías alimento ecológico, parecía que te tienes que ir a una tienda de dietistas o de cosas así. En absoluto. Tú te vas a Carrefour, te vas al campo, te vas a Eroski, te vas a Hipercor y te encuentras no solo ya algún lineal de productos ecológicos, no, es que te lo encuentras ahora en todo tipo de categorías y desparramado, ¿no? Entonces yo creo que eso es una prueba evidente. En todo caso, una de las cosas que no es que desde el punto de vista del cliente, ¿no? Fíjate, 9 y pico de cada 10, que eso es una barbaridad. Además, el estudio que es cuando tienes un error del 3,5% a nivel nacional, 800 encuestas, pues deja poco margen de error, ¿no? 9 y pico de cada 10 comprarían más. ¿Pero sabes por qué no lo hacen? Claro. Por esto, porque lo ven caro. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo creo que probablemente sea la principal barrera, pero ahí es un poco donde también, de alguna manera, el sector tiene que ser capaz de ir evolucionando, ¿no? Y de hacer cada vez más accesibles, en cuanto a precio, los alimentos ecológicos, ¿no? De todas maneras, yo creo que la oportunidad también para los productores aragoneses de alimentación ecológica, la oportunidad, además de responder a las necesidades que ya se están generando en el mercado nacional, la oportunidad está fuera, la oportunidad está en el mercado europeo, mercados europeos que los tenemos ahí mismo, Francia, Alemania, no son mercados lejanos, y son mercados que ya llevan muchos años, como decíamos antes, apreciando la alimentación ecológica, y creo que ahí es donde tenemos la oportunidad. El sector tiene que hacer un esfuerzo para internacionalizarse en ese sentido, y también hay que pedirle a las administraciones que acompañen en ese esfuerzo para conseguir que nuestros alimentos lleguen cada vez más lejos, ¿no? Y esa conjunción de fuerzas, pues creo que puede dar muchos retos y muchos réditos en el futuro. Sin duda que lo acompañen, porque te digo, la cesta de la compra cada vez se compone, lo hemos dicho antes, ¿no?, de un mayor número de alimentos ecológicos. En el estudio yo no lo sabía, fíjate, y lo descubrimos porque cuando investigas cosas pues te enteras de cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que España era el primer país de la Unión Europea en superficie ecológica. 2,5 millones de hectáreas casi, o una cosa loca, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y en ese sentido, por ejemplo, esto lo preguntamos en la encuesta, y a la gente, fíjate, no le interesaba mucho saber eso. Sí que les interesaba el origen, que se vea que es cercano y tal, pero no, lo que les interesaba era, por eso yo creo que ese discurso nos lo pueden comprar, como decías, pues en otros países, ¿no?, de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en Alemania. A mí lo que me da miedo de todo esto es que, siendo muy guay, al final, ¿qué pasa? Que se puede quedar como una especie de alimento premium, solamente para una especie de gente, ¿no?, que pueda pagarlo. Y cuando te están diciendo que lo hacen por salud, pues parece un poco preocupante, ¿no?, que solamente la salud esté puesta ahí. Es decir, parece que se contrapone lo sintético, lo químico, lo que está hecho, digamos, industrial, ¿no?, frente a esto, ¿no? Y da la sensación un poco de que el consumidor que va a ir a estos alimentos solamente va a ser el que se lo pueda permitir. A mí eso me preocupa un poco. Bueno, como decíamos antes, ahí está el reto, ¿no? Yo creo que puede haber parte de esa alimentación ecológica que puede ser más premium, y también parte de esa alimentación ecológica que también, de alguna manera, responda a una demanda de costes y de consumos más moderados en precio. Yo creo que puede haber, y ahí es donde, como decía, está el reto de la especialización, ¿no? La especialización del sector a la hora de sacar adelante esos productos, ¿no? Para mí, por ahí pueden ir en los próximos años las tendencias. Cuando también se pregunta, ves la importancia que tiene el hecho de que la gente detecte que lo es o que no lo es, porque claro, bajo lo eco, cabe ahí, fíjate tú, eco, esto es eco, pues vale para un roto y para un descosido. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo eso tampoco lo tengo claro, pero sí que ha salido que se reconocía, por ejemplo, pues la etiqueta, ¿no?, del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, concretamente, ¿no?,
o de la hojita esta, ¿no? Que es el logotipo. Yo no sé hasta qué punto eso va a permanecer en el tiempo, porque claro, ¿eso qué quiere decir? Que si vamos a esta velocidad, al final todo va a ser casi ecológico, o ¿cómo va a ser? ¿Va a haber comida basura y otra comida que no lo sea? No lo sé, eso me llama la atención. Pues mira, yo creo que otra de las cuestiones sobre todo en esta, la administración tiene muchas cosas que decir, es en facilitar las cosas a los operadores y a los productores y a las empresas agroalimentarias, ¿no? Igual que en muchos otros temas, en sanidad, medio ambiente, etcétera. En la alimentación ecológica, desde la administración creo que hay que hacer también un esfuerzo para entender los problemas que afrontan los productores y las empresas alimentarias y facilitar en la medida de lo posible todos los trámites que hay que pasar a la hora de que se autoricen los campos, se cumplan todos los requisitos y se pueda llegar al mercado con más productos ecológicos, ¿no? Creo que en ese ámbito tenemos que ser capaces de seguir avanzando y de facilitar todo lo posible a los operadores y a las empresas las cosas, porque en la medida que seamos capaces de hacer eso, conseguiremos aumentar la producción de producto, de alimento ecológico y eso nos generará también más posibilidades de llegar a otros mercados. Sí, yo creo que el asunto ecológico, en vez de ser una oportunidad, va a ser un must, ¿no? O sea, va a ser una obligación, como que todo el mundo va a tener que, al final, tirar hacia ahí, y luego serán otros elementos los que conseguirán desde el punto de vista del marketing diferenciar, ¿no? a cada uno de esos alimentos ecológicos. En todo caso, fíjate, cuanto más baja es la edad, menos alimento ecológico se consume. Me dirás, hombre, es que no tienen perras a lo mejor suficientes. Esto choca un poco cuando en el colegio, sobre todo, pues se han hecho iniciativas importantes. Bueno, acabamos de ver los resultados que ha tenido la campaña de Aragón Alimentos Nobles, que ha sido, vamos, yo creo que un exitazo, las cosas como son. Y ahí se ha visto claramente que el esfuerzo, o la relación que hay entre el esfuerzo inversor, entre poner ahí alguna perrica, ¿no?, para que nos entendamos, se traslada rápidamente al mercado. O sea, porque además en Aragón siempre decimos, es que no sabemos vendernos, aquí no nos gusta vendernos, nos gusta, ya sabes, el buen paño en el arca se vende, y de esto nada, esto se ha demostrado que se hace. Además vosotros habéis tenido gran parte de culpa, ¿no?, en esto, pues hemos visto el resultado. Yo creo que eso también debería ser, no sé cómo decir, exportado a todo el tema de los alimentos ecológicos, que quizá es un poco la pata que me falta ahí, ¿no? Totalmente. Nosotros desde la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón hacemos mucho hincapié a las administraciones y sobre todo al Gobierno de Aragón en que se apueste por esa promoción, lo que decíamos, ¿no?, a la hora de abrir mercados, no solo para los productos ecológicos, sino para la enorme producción agroalimentaria que tiene Aragón, ¿no?, que tenemos 10 o 12 veces producción de alimentos con respecto a nuestra población, y eso irremediablemente nos obliga a salir. Ocurre también con la alimentación ecológica. Somos las primeras comunidades autónomas en superficie, en cultivo, etcétera, y en producto. Entonces estamos obligados a salir a vender fuera de Aragón y fuera de España. Y para salir a vender fuera de Aragón y fuera de España, pues tú también lo sabes muy bien, hay que salir en muy buenas condiciones, con una tarjeta de presentación impoluta y desde luego pues con muchos recursos, porque al final promocionarse y comunicar también tiene costes, y es ahí donde la administración nos puede echar una mano. Desde luego, comercialización nacional y comercialización internacional, principalmente a través de ferias internacionales, son dos aspectos fundamentales en los que tenemos en los próximos años un reto todos. No solo la administración tiene que poner su parte, pero nosotros, los operadores, las empresas, los productores, pues también tenemos que ser capaces de salir a esos otros mercados, ¿no?, y de especializarnos y buscar esos clientes que realmente están valorando nuestra producción agroalimentaria de calidad. ¿Y tú crees que esta industria agroalimentaria, cuando digo industria agroalimentaria no me refiero en general, sino a la que es más industrial, ¿no?, tú ya me entiendes, a la que hace esas cosas, digamos, más industriales, para que nos entendamos, quizá menos sanas, ¿no?, desde el punto de vista del consumidor? ¿Crees que se siente cómoda con esto? Porque claro, estamos hablando de que la fuerza de lo ecológico es imparable, ¿no? Entonces hemos visto además, o estamos comprobando cómo cada vez, como bien decías, la gran distribución destina más espacios. No estamos hablando de tiendas especializadas, que también, o online, que también, sino de la gran distribución, del canal convencional, de hiper, super, etcétera. ¿Cómo crees que va a reaccionar esta gran distribución industrial cuando comprueba esto? Porque claro, lógicamente, o comes una cosa o comes otra.
Hombre, yo desde luego en ese aspecto, en cuanto al aspecto industrial que comentas, yo creo que la industrialización de los alimentos hay que tener en cuenta que es una garantía de seguridad para los consumidores, es decir, que aporta valor, ¿no? Aunque lo industrial ahora parece que está algo denostado, ¿no? Pero creo que, y ahí tenemos también un reto nosotros de comunicación, pero creo que tenemos que ser capaces de argumentar y de convencer y sobre todo de mostrar a la sociedad que realmente la industrialización de los alimentos ofrece garantías de calidad y de seguridad, ¿no? Por supuesto, con márgenes de mejora, por supuesto, claro que sí, pero que desde luego la evolución de los alimentos en los últimos 20, 30 años ha sido tremenda y si pudiéramos ver cómo consumíamos alimentos hace 30 años y cómo los consumimos ahora, pues realmente veríamos esa evolución y esa mejora que ha tenido el sector, ¿no? Y las industrias alimentarias, al final, en toda esa retroalimentación que decimos de la alimentación ecológica, pues van a ver también evidentemente una oportunidad de mercado. Luego cada uno pues tendrá que valorar evidentemente en función de muchos parámetros, del tipo de materia prima que necesitan, su disponibilidad, de los canales de comercialización que tiene abiertos, etcétera. En fin, hay muchos factores que influyen, pero a nada que tengan alguna oportunidad, pues yo creo que la industria alimentaria va a apostar y va a responder también, ya lo está haciendo, con numerosas empresas de alimentación que están dadas de alta en el registro de productores de alimentación ecológica, y al final lo único que hay que hacer es, como decíamos antes, elevar ese volumen de producción y de elaboración de alimentos ecológicos, ¿no? para tener más capacidad de oferta y por lo tanto poder llegar más lejos con los mercados. Y la gran distribución no lo ha visto, si no nos explicaría el hecho de que justamente pues, hayan dado más espacio, ¿no? En sus lineales a lo ecológico. Pero tú fíjate, cuando hablas con un cliente y te dice un tío o una tía que compran y te dicen, porque esto me ha pasado a mí haciendo las entrevistas, ¿no? Te dicen, yo cuando voy a comprar, qué sé yo, por ejemplo, pollo, ¿no? Pregunto, ¿este pollo ha estado por ahí correteando o este pollo está en una granja y con un, ¿sabes? Con una picoteando y tal. Fíjate tú, la gente lo que... Entonces esto cambia mucho a la industria, o sea, me parece una tontería, pero de tontería nada. Es decir, estamos viendo que el driver de compra justamente está generando digamos, un insight, ¿no? De que ese pollo no ha sido maltratado, entre comillas. Es decir, que no es industrial. Y esto lo llevamos tanto ahí como a sorprendentes, por ejemplo, pues a la borraja, ¿no? O sea, o a una borraja pues que llevamos mucho tiempo en Aragón, como no vamos a hablar de la borraja, es nuestra, vamos, es de la huerta, es de la ribera, es... Pero claro, luego cuesta mucho decirlo fuera. Sin embargo, ahora cuesta menos, ¿no? Quiero decir que esto sí que, yo creo que sí que va a alterar mucho a según qué industria que está más acostumbrada, pues eso, a producir pues a nivel masivo, a nivel intensivo, ¿no? Básicamente. Y creo que eso sí que puede ser un golpe importante porque, claro, implica cambiar muchos de los métodos que tenían. Y eso sin duda les va a afectar muchísimo al margen, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, pero yo creo que la industria alimentaria ya desde hace unos años está adoptando una posición activa en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, ¿no? Se llevan ya muchos años trabajando en incorporar energías renovables, en ser cada vez más sostenibles en los procesos productivos, y una parte de esa concienciación, ¿no? Y de esa activación va precisamente dirigida también hacia la alimentación ecológica, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la industria alimentaria está en este momento en Aragón, está en una buena posición para abordar esos retos y ser también incluso ambiciosos, ¿no? A la hora de encontrar nuevos mercados a través de la alimentación ecológica, porque además es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Puedes encontrar nuevos mercados a través de la alimentación ecológica, pero también a lo mejor desde la alimentación ecológica te puede ofrecer también nuevas oportunidades, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido la industria alimentaria, como digo, está en una buena posición. Al final unos siempre están mejor que otros, pero desde luego la apuesta por la sostenibilidad ambiental es muy clara y el sector evidentemente tiene que responder a esa demanda de la sociedad, ¿no? En unos años pues será muy difícil ver empresas agroalimentarias que no tengan en la sostenibilidad ambiental un vector fundamental, ¿no? en todo lo que hacen, ¿no? Desde el aprovisionamiento de materias primas hasta la comercialización y llegada a los mercados, ¿no? Ese es un proceso que va a costar, pero que las empresas, desde luego, el sector ya lleva años tomándose muy en serio. Yo lo veo fácil de decir, Nacho, pero no sé si lo veo tan fácil de hacer. Porque fíjate, también está el tema de... en
el respeto que se tiene, por ejemplo, pues se suele culpar al canal de distribución de que se queda con el margen. O sea, es muy habitual escuchar por qué a un agricultor le pagan a 0,20 el kilo de melocotones, por decirte algo, y luego me lo encuentro 4 pavos en el súper, ¿no? Alguien se ha quedado la pasta, ¿no? O sea, entonces, que si mucha guerra de Ucrania, que si tal, alguien se ha quedado la pasta y se suele culpar ahí al canal, ¿no? Ahora estamos hablando de que esto también va a alterar las cosas, porque igual que te he dicho que hay gente que valora que el pollito haya andado por ahí libre por la naturaleza, o el cordero que haya andado por los pastos con un pastor con una vara, como antiguamente, también se valora mucho el tema del precio justo, ¿no? O sea, nos lleva a un concepto un tanto de economía circular, ¿no? O sea, de esa, digamos, manera de haberlo creado y de esa sostenibilidad para con los que lo han fabricado. Es decir, que exista un precio justo para todos los componentes del canal. Yo no sé tampoco esto qué consecuencias puede tener, ¿no? Desde el punto de vista de esa industria manufacturera, digamos, más salvaje. Bueno, a ver, en ese tema, desde luego, desde la industria alimentaria se está viendo en esta crisis que estamos teniendo. La industria alimentaria ha tenido que afrontar la elevación de costes, igual que lo hemos tenido que afrontar todos. A la industria alimentaria también ha subido la energía, también ha subido los costes de los envases, el petróleo, las materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido un reto, y está siendo un reto, ¿no?, responder a eso. Sí que es verdad que el debate de los márgenes, yo creo que es un debate que no nos ayuda. Y no nos ayuda simplemente porque al final esa figura de los intermediarios que siempre se habla, pues es que realmente siempre hay eslabones en la cadena que realizan una función, la que sea, clasificar la materia prima, envasarla, transformarla, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos operadores son necesarios y tienen unas inversiones, tienen unas naves, tienen un personal contratado, consumen energía, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, creo que ese debate de los márgenes deberíamos ser capaces de abordarlo de una manera mucho más racional, ¿no? Porque la cadena alimentaria, desde luego, es una cadena muy competitiva. Y desde luego ningún intermediario está en la cadena simplemente por estar y quedarse un margen, ¿no? Al final es tan competitiva la cadena que si hay un eslabón que resulta innecesario, la propia cadena va a ser la que va a eliminar ese eslabón, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que abordar ese debate de una manera mucho más racional. Sí, pero como yo estoy, ya me ves que estoy un poco ya poniéndome un poco impolite, pensemos en Mercadona. Tú piensas en Mercadona. Mercadona tiene fama de apretar mucho a sus proveedores, y lo sabemos todos, porque tiene la suya, digamos, su hacendado, su tal, y luego tiene la del que se lo ha hecho, ¿no? Básicamente. ¿Esto le puede afectar o no? Porque claro, ahora la gente, a la hora de valorar el valor que le da ese alimento ecológico, a lo mejor está valorando, pues lo que te digo. No solamente que el bichito haya andado por ahí, el bichito o la borraja o la cebolla o la trufa, sino también cómo ha sido fabricado, qué cuidados ha tenido con esas personas que lo han hecho artesanalmente, que lo han hecho con cariño. Esto no sé si se lleva muy bien con el modelo de negocio que tiene, por ejemplo, sin ir más lejos, Mercadona. Bueno, aparte de modelos de negocio concretos, volvemos al inicio de la conversación, ¿no? Yo creo que ahí está el reto del sector, no solo del canal del último eslabón de distribución o del comercio, sino todo lo que viene detrás. El reto está en comunicar cómo se han producido los alimentos, y eso en la sociedad en la que estamos cada vez cuesta más porque es más costoso, hay más medios de comunicación de todo tipo y tienes que ser capaz de llegar a todo tu público. Pero sin duda el reto está en la comunicación. Si somos capaces de explicar y de comunicar cómo estamos elaborando nuestros alimentos, yo creo que la sociedad va a seguir estando, como la inmensa mayoría, va a seguir estando tranquila con el tipo de producción que tenemos, porque no olvidemos que la cadena alimentaria ha demostrado ser muy competitiva en el sentido de que hemos pasado una crisis sanitaria en la que la cadena ha respondido perfectamente a todos los retos que se han planteado, ¿no? Que no eran pocos, y la cadena alimentaria respondió asegurando aprovisionamiento y asegurando que la sociedad, a pesar de todas las dificultades, tenía el alimento disponible en el punto de venta, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que ser capaces de avanzar y de mejorar.
Pues nada, oye, yo si quieres ahora te invito a un café ecológico, aunque aquí en el bar de al lado hay... me han dicho que hay un café ecológico. Pues no hay mejor manera de acabar esta conversación que con un café ecológico. O a estas horas casi ya una cerveza ecológica. También.